Muy buenas noches a todos en este nuevo programa, en este nuevo año. Encuentro con Cristo y los hermanos, el programa radial de Cursillo de Cristiandad de la Arquidiócesis de San Juan. Este es nuestro primer programa después de haber terminado el año 2020. Comenzamos el 2021 con el mismo ánimo, con muchísimas ganas de poder compartir con ustedes de temas que nos ayuden a poder perseverar y caminar en nuestro camino cristiano, compartiendo la fe y más que nada siendo posible ese encuentro con Dios y los hermanos. Y ese encuentro con Dios y los hermanos se da en ese mismo orden, porque me encontré con Dios, con Cristo, en un movimiento de Cursilla Cristiana, en un fin de semana, y eso transformó la vida de todos los que estamos aquí y tenemos esa necesidad y responsabilidad de poder encontrarme con el otro para que el otro se encuentre con Cristo a través de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad y este año 2021 conseguimos unos escritos de un sacerdote que queremos muchísimo, pero no sin antes. Vamos a darle la bienvenida a Iván Aguilú, que está acompañándonos a nosotros. Saludos, Iván. Buenas noches, hermano. Saludos a todos. También Luis Soto nos está acompañando. Saludos, Muy Luis. buenas noches, hermano. Feliz año nuevo. Saludos. Y Adalberto González. Buenas noches, bienvenidos al año 2021 de San José. Excelente. Sí, el Papa Francisco ha querido desde el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción de María, conceder un año completo a San José. Haremos algunos programas referentes sobre la vida silenciosa, pero con mucha obra de San José. Hemos hablado de él en otras ocasiones, pero vamos a seguir y también lo que nos trae la iglesia como regalo, como indulgencias plenarias, algo que es muy necesario compartir también. Pero fíjense, comenzando un año, me tropecé con este escrito de un sacerdote. Él se llama Padre Perfecto Pérez. Es muy simpático, ya está retirado, vive en un asilo y él suele estar muy activo, aún a su edad, muy activo en las redes sociales. Él escribe casi todos los días y se mantiene compartiendo la fe, porque aún en esas circunstancias, ya retirado, porque ya no tiene parroquia, pero aún así, en la misa donde él está, porque he participado con él. Pero a él le encanta escribir temas, pero bien actuales y bien profundo con las palabras que tiene. Y me encanta él, y él hizo un escrito referente sobre esta nueva, ¿verdad? Tiempo que es el 2021, inaugurándose un año. Y él decía el calendario incompleto. Ese era el título que tenía el escrito y yo cuando lo vi, wow, calendario incompleto. Y se lo quiero leer íntegramente para compartirlo con ustedes. El padrecito es bien chistoso y yo en Cursillo lo hemos tenido como recurso en las clases de dirigentes. Siempre es bien curioso porque cada vez que yo lo presento o estoy con él pues se identifica como Padre Perfecto Pérez y él dice, pues yo soy el único sacerdote que tengo permiso para mentir. Él dice así y yo me echo a reír, pero porque usted dice eso, que usted es el único sacerdote que tiene permiso para mentir. Yo sí, porque yo soy el Padre Perfecto. Y él lo dice de esa manera tan cándido, él, tú sabes, como que el Padre Perfecto, puedo mentir. Bueno, pero volviendo al escrito de él, se lo voy a leer, no es muy largo, pero son dos escritos, pero este primero como para poder sintonizarlos en este nuevo año. Y dice, es bastante corriente que haya personas que creen en Cristo, en un Cristo fabricado por ellos, y se sienten muy cerca de ese Cristo cuando la vida les sonríe, porque piensan que ellos se lo merecen por lo bueno. Por eso, en su calendario, no han puesto ningún día para el sufrimiento. Por eso se llama el calendario incompleto. No han puesto ningún día para el sufrimiento, como es el quedarse sin trabajo, una enfermedad, los fracasos, etc. Y quedan desconcertados cuando descubren que en el calendario de Dios sí están anotados esos días. San Pablo, que es un gran especialista en los misterios de Cristo, nos enseña esta verdad con toda claridad en el texto. En este texto dice, porque los judíos piden milagros
Los griegos buscan sabiduría, mientras nosotros predicamos un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los paganos. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza de Dios. Lo dice Corintios 1. Después dice que San Pablo dice que a Cristo no se le puede separar de la cruz, porque Cristo nunca enseñó que los que decidan seguirle no iban a sufrir, sino todo lo contrario. Pero nos enseñó qué sentido debemos dar al sufrimiento. Es en el sufrimiento donde se pueden encontrar a Cristo, porque nos quiere asociar a su gran empresa, que es la redención del mundo. Pero tenemos que aceptar nuestro sufrimiento con alegría y amor, porque si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Aquellos que andan buscando afanosamente un Cristo sin la cruz, se escandalizan y abandonan a Cristo cuando tienen que sufrir. No comprende que el cristiano es aquel que toma su cruz de cada día y camina al lado de Cristo. Hace falta hoy predicar un Cristo crucificado, aunque algunos cristianos se escandalicen, como los judíos en tiempos de San Pablo, y se burlen de nosotros. Pero la realidad es que para todos los que creemos en Cristo, Él es la fuerza que tenemos para soportar con alegría y amor los sufrimientos. Solamente así podremos encontrar un medio de santificación en las cruces de cada día. Vamos a empezar este año 2021. Y antes de hacer nuestro calendario, digámosles a Dios que de antemano aceptamos sus correcciones, porque por ignorar, ignoramos cuántos días tendrá este año para cada uno. Confiemos en Dios y desconfiemos de nosotros. Padre Perfecto Pérez. Qué tremendo. Qué tremendo cuando él habla de esa manera. Yo sé que para muchos el sufrimiento, y más en esta época, estamos hablando de algo que la gente huye y lo evita hasta el máximo. En el fondo, la pandemia en el año 2020, pues para muchos lo horrible fue el sufrir. Pero hay que ver cómo uno aceptaba eso, con alegría o con gozo, el sufrir. Bueno, pues a gente sufrir era no ir a la playa, no ir a Plaza Las Américas, no ir al cine, y no ir a un restaurante o irse a una barra, ¿verdad? Eso era para ellos sufrimiento. Estamos hablando que el sufrimiento de una enfermedad, que murió gente que yo quería en el año 2020, ¿verdad? Y que ya no está. ¿Verdad? Eso es un sufrimiento razonable. Hay gente que asumió una cosa terrible. Ay, que no puedo salir. Estoy harto de estar en mi casa. Voy de la sala al cuarto, del cuarto al baño, del baño, ¿verdad? Y eso para él es un sufrimiento. Pero es cómo uno asume esas cosas. Pero este año 2021, yo oigo gente que dice, no, a ver qué me trae este año. Bueno, que yo sepa, este año, los años no traen nada. Cero. Es lo que tú haces de día a día. Y por eso quería compartir con ustedes y ustedes hablemos de un tema que hay mucha gente que dice, ay, que tengan muchas bendiciones. Pues mira, pues claro que sí. Las bendiciones de Dios se dan siempre, todos los días, y no importa las circunstancias que objetivamente algunos piensan que huyen de sufrir, pero es que Jesucristo crucificado fue la persona que más sufrió en el mundo, en la historia de la humanidad, pero a la misma vez fue la persona más feliz que vivió en toda la humanidad, ¿verdad? En la historia de la humanidad. Así que, por tanto, no hay, una cosa no contradice la otra, sino es lo que yo hago por él es respondiendo a la iniciativa de Dios. Hacer la voluntad de Dios es ser feliz, aunque suponga sufrir. Así que los dejo a ustedes para que me acompañen y dialoguemos de una manera, ¿verdad?, razonable. Pensar de que planificamos un año y todos los días hay que planificarlo. Porque qué noticia de hoy, ¿verdad? Iván, ¿qué me iba a decir de la noticia que hace apenas unas horas? Pues la noticia es bien triste, porque cuando estábamos comentando antes del programa, Adalberto decía que estos 3 policías pues salieron de su casa, se despidieron de su familia, si es que Correcto. tenían
familia, y tenían unas expectativas sobre lo que iban a hacer durante su día de trabajo, sin pensar que pues, se iban a encontrar con esta situación y lamentablemente pues, terminaron perdiendo su vida. Y eso literalmente trastoca la vida, no de ellos, sino de todos aquellos que circulaban en la vida de ellos. Ya desde hoy en adelante, la vida de todas esas personas, su familia, sus esposas, sus hijos, su vida cambió totalmente, porque es como una mesa que tiene 4 patas y de buenas a primeras le quitaron una. Pues ahora esa gente tiene que empezar a acostumbrarse a vivir con la mesa coja, porque le falta algo. Siempre le va a faltar algo. Y cómo eso viene a lo que tú nos estabas comentando y que estabas leyendo sobre Padre Perfecto, que yo he tenido la dicha increíble de que él haya ido a mi parroquia a dar misa y es una experiencia espectacular. Dios mío, es una cosa espectacular. Y lo que puedo sacar de esto es que hay tanta gente que le aplica la cosa esta de que se quedan pendientes al bosque o se quedan pendientes, perdón, a los árboles y no se dan cuenta de que están mirando un bosque. Y me explico. Hay mucha gente que rechaza seguir el mensaje de Cristo porque cuando escuchan que se predica sobre la cruz y lo importante que es la cruz para nosotros, ellos pensarán que somos masoquistas, que a nosotros lo que nos gusta es sufrir. Yo he escuchado tanta gente decir que nosotros somos los que nos damos azotes en la espalda todas las noches, porque inclusive eso es hasta lo que sale en las películas. Y cuando digo lo del bosque y los árboles, es que muchos de nosotros perdemos la perspectiva de que después de la cruz está la resurrección y no vamos a llegar a la resurrección y a la vida eterna sin pasar por la cruz. No vamos a llegar, o sea, para poder vivir esa vida plena, esa vida que se nos ofreció, esa vida eterna, tenemos que pasar por la pasión, tenemos que pasar por la cruz. Y cuando dejamos de ver eso, es que entonces no nos damos cuenta de lo importante que es el sufrimiento de Cristo en la cruz y a lo que se nos llama a nosotros. En nuestra mente mundana pensamos que el sufrimiento pues, debe ser algo contrario a la búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Sin embargo, es un paso para lograr la vida eterna, para lograr resucitar con Cristo. Así que es necesario, no es que sea importante, es que es necesario que nosotros tengamos que vivir agarrados a la cruz. Porque sin la cruz, Cristo no hubiera muerto, no nos hubiera redimido. Y sin su resurrección, no habría entonces la promesa cumplida de la vida eterna. Habrá alguien iluso que piense que nunca en su vida va a sufrir. Bueno, hay gente que goza de mucha salud hoy en día, pero créeme, más tarde o más temprano, aquí no va a salir sin salud. Y mucha gente puede traducir que no tener salud es sufrir. Y podríamos pensar eso. Así que no hay algo que no estamos hablando que sea algo que no le va a pasar a los cristianos o algo que le pasa el sufrimiento le pasa a los que son malos. Y los que son buenos no les pasa eso. Los buenos son de bendiciones, cosas que no va a pasar nada mal. Pues no. La realidad es que la contradicción está en saber que Dios se hizo hombre, verdaderamente hombre. No tenía nada malo. Y treparse en la cruz no era de gozo. Era de gozo de saber que eso era
pero sufrió, claro que sí que sufrió. No había nadie más que haya sufrido que él en la historia de la humanidad, porque sufrió no solamente el azote físico, sino el haber asumido toda la miseria humana. Eso fue el dolor más heavy, ¿verdad? Sin Misericordia. merecerlo. Claro. Eso es bien importante, sin merecerlo. Y antes de que Alberto hable, quería decir una última cosita. La profecía que nos dice San Pablo, cuando lo que tú leíste de los Corintios, que nosotros predicamos un Cristo crucificado que es escándalo para los judíos. Hoy día, esa misma cruz sigue siendo escándalo para el mundo. Claro que sí. Cierto, Ahora, Así que 2000 años después, la cierto. cruz sigue siendo escándalo. y ahora, muchacho, con la muchachería, ¿verdad? Uno tiene hijos pues, y a la menor provocación, ay, me duele la cabeza, ay, no estoy Lenor, los dos happy, los dos. O sea, un analgésico para rápido, quitarle, pues no puede esperar que le duela la cabeza medio segundo más, ¿verdad? Porque hay un acondicionamiento de evitar sufrir dolor. Sí. Dime, Adalberto. Pues bien, esto es interesante porque le estaba comentando a Juan, a Iván y a Luis que este artículo de Padre Perfecto, caramba, en el aspecto personal pues me tocó bastante. Y uno de los puntos que me movió a buscar fue cuál es el sentido del sufrimiento, como una pequeña catequesis para mí, que es lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Y me voy a referir a un artículo de Catholic.net que está escrito por el padre Miguel Fuente, un artículo espectacular. Por ahí le preguntan, deseo saber, esta joven, deseo saber por qué la injusticia, el dolor, la enfermedad. ¿Eh? Y ella dice, entiendo que debemos ser pacientes y aceptar la voluntad de Dios, ya que Él es el único que tiene la respuesta. No obstante, al ver la realidad que enfrentamos en la vida diaria, ¿cómo no perder el camino? Y esa pregunta, ¿cómo no perder el camino? Junto con lo que dice aquí, lo que acaba de leer Juan, dice, San Pablo nos dice que a Cristo no se le puede separar de la cruz, porque Cristo nunca enseñó a los que decidan seguirlo ni van a sufrir. Vamos a dar un pequeño sentido a eso. En este artículo claramente dice que la respuesta definitiva a la interrogante sobre el dolor viene solamente, fíjense, voy por el lado de la respuesta que nos sugiere, a través de Jesucristo, a través de Jesucristo. Y se encuentra en una frase en la que aparentemente no hace referencia al dolor, y es la famosa frase de Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Por eso se ha dicho, mira, nos han dicho, jamás resolverá bien el problema del dolor si lo plantas mal, si lo ubicas mal. ¿A qué me refiero? Número uno, el mal y el dolor no pueden ser situados en una pequeña esfera o dimensión temporal. Hay un mal y un sufrimiento que son temporales, queridos hermanos, pero también hay un mal y un sufrimiento que es definitivo. ¿Y saben cuál es? La condenación, como decía Juan, y la separación definitiva de Dios. Eso es una dimensión eterna. La condenación y la separación definitiva de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el sufrimiento del plano temporal es un error. Lo que yo sufro es temporal. Y le voy a explicar por qué. Ahora bien, segundo, estoy repasando casi la catequesis. El origen del mal es el pecado, pero no es un pecado personal de cada uno, sino principalmente por el pecado de Adán. Dice Romanos 5:12 del 15 al 18, y me gusta traer citas de nuestra Biblia. Por un sobrehombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Por el delito de uno solo murieron todos. Por el delito de uno solo reinó la muerte un solo hombre. Así pues, el delito de uno solo atrajo sobre los hombres la condenación. Tercero,
En Cristo, Dios Padre, en lugar de destruir el sufrimiento, escuchen bien, el pecado, lo que introdujo, y la humanidad entera que quedó hecha pecadora, dejó el dolor y lo usó para qué. Aquí está la sorpresa. Lo usó para hacer brillar su gloria. Repito, lo usó para brillar su gloria. Y dice Juan 9, del 1 al 3. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento, y hemos visto esta escritura, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Eso es un sufrimiento. Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Ante el pecado del mundo, queridos hermanos, y el sufrimiento que está introducido, Dios podría hacer tres cosas. Y esta es la parte interesante de mi pequeña intervención. Número 1, previniendo que sus criaturas caerían, podría no haberlas creado. Previniendo que sus criaturas caerían, podría no haberlas creado. Segundo, podría, después que pecaron, haberlas borrado de un plumazo y empezar de nuevo. Y la tercera, podía, y fue lo que hizo, tomar la mala nota desafinada por Adán y sacar de ella una nueva sinfonía mejor que la anterior. Así lo hizo, y es mejor, pues es la sinfonía de la redención. Esa es la sinfonía que estamos hablando esta noche. La sinfonía de la redención. Bendito Dios. Amén. Cuarta y última. Jesús transfigura el dolor temporal, transformándolo en un instrumento de redención del dolor eterno, que es la separación definitiva de Dios. Mi dolor eterno es que yo esté separado de Dios. Y en gesto de amor, después de haber escuchado las tres cosas que podía haber hecho Dios, nos queda hablar de que Jesucristo pues transfigura el dolor temporal, transformándolo en un instrumento de redención del dolor eterno, que es la separación definitiva de Dios. Y en ese gesto de amor con el que podemos pagar el amor de Dios que nos ha amado. Vamos a entender algo. No es que el sufrimiento o el dolor deje de ser un mal. Es un mal. Y por eso sigue siendo humano y legítimo luchar contra él, específicamente cuando nos afecta el prójimo. Pero recibe un carácter en que podemos calificar, esto es lo interesante, de ser ambivalente. En el orden natural, pues debemos luchar contra él, pero en el orden sobrenatural, que es lo que nos están hablando nuestras escrituras, sin dejar de ser un mal, podemos servirnos de él. Y esta es una de las lecciones importantes de este escrito del Padre Perfecto. Debemos luchar contra él, pero en el orden sobrenatural, sin dejar de ser un mal, podemos servirnos de él, queridos hermanos, y transformarlo en una fuente de santificación. Por eso el dolor tan temporal puede ser salvífico y redentor y caritativo, y por este motivo capaz de madurar a las personas, de elevarlas, purificarlas y divinizarlas. En síntesis, miren, el dolor tiene un secreto, y es que solo se da a conocer en el sentido de quien lo acepta y se une a Cristo. La respuesta que llega mediante esta participación es una llamada. Sígueme, ven. Toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo. Lo que dijo Juan, tremendo. Participa con este sufrimiento en la salvación del mundo que se realiza a través de mi sufrimiento, Por medio de mi cruz, dice Jesús. Por eso, ante el enigma del dolor, ¿ok? Los cristianos podemos decir un decidido hágase. Señor, hágase tu voluntad, y repetir con Jesús: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. De Mateo 26, 39. Finalmente,
A esta pregunta de que Dios quita toda palabra de por qué sufrir, qué sentido tiene, no podemos dar otra respuesta que invitarnos a que se abran nuestros corazones, como dice aquí el artículo de Padre Perfecto, a la cruz de Cristo, y que recibiéndola con paciencia, escuchen junto a ella. Y no hay sordo que no haya escuchado la respuesta, ni ciego que no haya vislumbrado con toda claridad. A esta pregunta de Dios, queridos hermanos, quita toda palabra de los hombres y se la reserva a Él, que es la respuesta última. Paz y bien. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Esto del sufrimiento nos ha tocado bien fuerte. Miren, mis hermanos, en esto del sufrimiento, solamente yo quiero hacer un pequeño comentario, y es que no es lo mismo sufrir que saber por qué se sufre y por quién se sufre y con quién se sufre. Cuando nuestro sufrimiento en la vida, que viene naturalmente, porque todos vamos a pasar por ahí, le encontramos sentido, y ese sentido lo encontramos en Cristo, entonces nuestro dolor tiene propósito, tiene sentido, y ese sentido nos ayuda a soportar los sufrimientos. Yeah, no hay persona más santa, no hay persona más santa que haya sufrido tanto como Santa Teresa de Ávila, que tuvo una artritis horrible que la incapacitaba, que no le permitía caminar. Y un día, en uno de esos éxtasis, en uno de esos coloquios con el Señor, porque Santa Teresa tenía un sentido del humor exquisito, dice los que la conocieron, y en sus escritos lo podemos ver. Y en una de esas conversaciones con el Señor decía: Señor, estos sufrimientos que yo tengo, ¿por qué nosotros los que queremos servirte sufrimos tanto? Y el Señor le contesta: Teresa, es que así yo trato a mis amigos. Y ella le contesta: pues Señor, si así tratas a tus amigos, por eso que tienes tan poco. Y si entendemos eso que ella le dijo, no es que tiene pocos amigos el Señor porque se sufre, sino que tiene pocos porque son pocos los que pueden entender el por qué es ese sufrimiento. Son pocos los que están dispuestos a entregar ese sufrimiento en la cruz de Cristo. Porque a través de la cruz, como dice San Pablo también, allí fue donde Él clavó todos nuestros pecados, y la deuda de nuestra vida la clavó en esa cruz para podernos redimir. Así que cuando nos acercamos a la cruz, nos acercamos al dolor, pero también nos acercamos al gozo, que no se nos quita porque Cristo es quien nos lo da. Que Dios los bendiga. Tremendo. Excelente. Sí, yo quería solamente hacer una analogía, porque hay personas que creen que el sufrir, por ejemplo, una mujer va a parir. Oye, sufre pariendo, pero sabe que ese sufrimiento tiene puesta la esperanza en vez del niño. Y cuando ve el niño, y yo sé que aquí todos los que hemos estado de alguna manera hemos participado en ello, la alegría, el gozo que se pasa al sufrimiento por otro lado, porque tiene la razón y el propósito por el cual estoy sufriendo. Otra analogía que usan los médicos es que, y eso pues Iván lo entiende chévere, pues su esposa es doctora, pero un doctor tiene, una persona tiene una afección. Vamos a hacer algo muy común: apendicitis. Tiene una inflamación en el apéndice. Y el apéndice, para poder operarlo, que está dentro, tiene que coger algo sano, rajarlo en la piel, rajarlo, para poder sacar algo que está dentro que no está bien. Pero una vez le saque eso, aunque pase por un proceso de bien doloroso de haber rajado algo sano, pero con un propósito de sanar algo que estaba malo, y por medio de eso que estaba sano, que ahora no está sano porque se tenía que rajar, pero con el propósito de sanar algo que estaba necesitado de arrancar. Y eso, pues en la vida ordinaria, en la de todos los días, uno se tiene que disponer, Señor, en las manos de Él. ¿Qué necesitas tú que yo deba de sanar? Y permitir a Dios que sea ese doctor que raje para poder eliminar, evitar, erradicar aquello que no me hace cumplir con la voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios y lo que realmente es uno ser feliz.
Porque si uno se cree que hacer lo que le da la gana es ser feliz, embuste. Porque muchas de las cosas que uno hace cuando le da la gana, lo que hace es esclaviza al ser humano. Esclaviza al ser humano en todos los aspectos. Esclavizado por el ser humano tiene una necesidad de adorar. Eso es parte de uno de los elementos San Ignacio de Loyola. O sea, el ser humano tiene como naturaleza, igual que respirar, adorar. Y tienen dos opciones. O tú adoras a Dios o adoras cualquier otra cosa que no Dios. Y por eso mucha gente sufre. El sufrimiento no es por la privación de eso, no es. Si tú adoras a Dios y es en Él, como decía Luis, en Él, yo le ofrezco todo, mi dolor, mi sufrimiento, mis problemas, mis cosas, y es la gran oportunidad que tenemos cada vez que hay una misa, ¿verdad? En el ofertorio. Se ofrece allí todo y se pone allí en la cruz y se hace presente nuevamente el sacrificio de la cruz. Lo unimos al único sacrificio, el sacrificio salvífico. Por eso yo conozco gente que están padeciendo en estos días, que lo están operando. A un buen amigo mío, trujillano, que vive en los Estados Unidos, tuvo un accidente. Y él ofrecía ese dolor. Jorgito Cruz. Jorgito Cruz, mi hermano del alma. Ofreciendo y nosotros ofreciendo a su vez para que le diera sentido al dolor y al sufrimiento que está pasando, para que eso sirviera de remedio eficaz para salvar la vida de él y la de muchos, porque uno lo ofrece de esa manera, para la salvación de muchos. Qué bonito es eso. No lo podríamos haber entendido sino a la luz de Jesucristo. Juan Pablo II dijo, en Jesucristo ha develado lo que verdaderamente es un hombre, un ser humano, en Jesucristo. Así que los dejo ahí con un escrito que tiene Padre cortito, de Padre Perfecto Pérez. Porque si bien hablamos de una agenda que está incompleta el calendario, ¿y qué pasa con la agenda de cada día? Dígame, Iván. Exacto. Bien, dice, Dios prepara nuestra agenda de cada día. Al despertar cada día debemos preguntarnos, ¿para qué Dios me regala este día o este año? Es un día de trabajo que genera cansancio y otros sufrimientos normales, y a veces no tan normales. Todos esos acontecimientos unidos forman la cruz de cada día, que es una invitación del Señor a que sigamos sus huellas. Esta cruz de cada día debemos soportarla con alegría y con ilusión, porque al ser miembros de Cristo, estamos colaborando con Él para la salvación del mundo. Cristo se ofreció al Padre como víctima de propiciación por nuestros pecados, pero Él quiere asociarnos a esa empresa suya. Por eso Él nos prepara cada día nuestra agenda con los acontecimientos del día, para que podamos adquirir la mayor cantidad de acciones en su empresa, que es la salvación de todos los seres humanos. Estas acciones son nuestros sufrimientos de cada día, sufriendo con el mismo amor y con la misma intención que ofreció a los suyos en su vida terrena. Y de una manera especial, su pasión. Para ser socios en la empresa de Cristo, pues necesitamos suplicarle a Él que nos conceda las gracias necesarias para que nuestros deseos y acciones sean de su agrado y para que podamos vencer nuestras tendencias pecaminosas. Esta debe ser nuestra oración y nuestro compromiso al empezar cada día. Creo que la siguiente oración de la Iglesia nos indica eso. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo. Estos buenos propósitos tenemos que renovarlos con frecuencia durante el día. Nos puede ayudar a entender el misterio de Cristo, que dijo, yo soy la luz del mundo. Ese calor y claridad que nos da el sol, que es fuente de vida y que Dios reparte por igual a los buenos y malos, es un signo muy apropiado para representar a Cristo. Luz verdadera. Cristo es el sol que ilumina a todo hombre que viene a este mundo.
¿Quién no experimenta la alegría de una mañana radiante cuando sale al patio de su casa? La claridad del nuevo día nos recuerda que Cristo es una luz que debemos llevar encendida en nuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer para lograr esto? Siendo bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, ayudando con amor cristiano al que lo necesite. Cristo será nuestra fortaleza en medio del cansancio y dificultades que se nos presenten durante la jornada. Vivamos conscientes que trabajamos en la empresa de Cristo y que nuestro salario lo pagará Cristo con la gloria eterna. Amén. ¿Quién no va a sentir entusiasmo a cada día al despertar para enfrentarse con cada imprevisto de la jornada que Dios haya puesto en nuestra agenda? Pues jornal de gloria, no hay trabajo grande. Esas son las palabras de Padre Perfecto, que mejor no lo pudo haber dicho. Pues miren, mis hermanos, en esto de que Padre Perfecto nos recuerda aquí, porque nosotros los que hemos hecho cursillos de cristiandad y que vivimos la experiencia de conocer a Cristo a través de un cursillo, sabemos muy bien lo que representa el despertar de cada día, porque a partir de nuestro cursillo aprendimos que todos los días había que hacer un ofrecimiento de obra al Señor. Había que ofrecerle nuestras obras al Señor. Cuando nosotros abrimos los ojos por la mañana, tenemos que primero que nada dar gracias a Dios porque eso no es dado. Nosotros damos por sentado muchas veces que todos los días vamos a despertar. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado de alguien, fulano murió mientras dormía? Por eso es que nosotros tenemos que darle gracias al Señor cada día que nos da. Yo recuerdo un sacerdote que nos hablaba una vez en una homilía y nos decía: tenemos que aprender a agradecer el presente, porque el pasado ya se fue. El futuro es incierto. El regalo de Dios es el hoy y el ahora. Y acostúmbrate a darle gracias a Dios por tu presente, porque el día que te mueras te quedarás eternamente ahí en el presente. Pues ya no habrá pasado, ya no tendré que esperar por el futuro, me quedaré siempre en el presente, mirando siempre de frente a ese Dios que me creó. Así es que todos los días tenemos que levantarnos con ese ánimo de decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, y te ofrezco lo que soy, te ofrezco lo que voy a hacer, te ofrezco, Señor, con quién me voy a encontrar, te ofrezco el poco bien que yo pueda hacer, y te lo ofrezco, Señor, porque servidor tuyo soy, porque eso es lo que tú me mandaste a hacer y yo lo hago con toda la entrega del mundo, lo hago pensando en ti. Te ofrezco lo incierto, te ofrezco lo que no sé qué va a suceder en el día de hoy y te ofrezco mi agenda, y que mi agenda se parezca en algo a la agenda tuya, Señor, pero en los imprevistos que hayan, que yo no tenga en esa agenda incompleta, Señor, dame la fortaleza para que yo lo pueda enfrentar, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor que nos guíe cada día, porque si tomamos las palabras que dice Isaías en su capítulo 55, y yo trato de vivir siempre con esto bien presente en mi mente, dice Isaías en el capítulo 55: deje el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Yahvé, que tendrá compasión de él, a nuestro Dios, que será grande en perdonar. Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, oráculo de Yahvé. Así que nosotros creemos que vamos por un lado, pero el Señor tiene previsto que vayamos por otro. Tenemos que entregarnos ese camino, a estar abierto a que, como decía Alberto, se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y nosotros tratar de hacer lo que el Señor nos mandó, de utilizar este presente, este momento, para tocar a cuantas personas tenemos a nuestro alrededor y decirle que Cristo los ama y que vean a Cristo a través de la luz que nosotros irradiamos con nuestra vida. Que Dios los bendiga. Excelente. En resumen, el sufrimiento es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida. No podemos quitar algo porque es parte de la naturaleza humana, pero no para castigarnos ni fastidiarnos,
sino todo lo contrario, es una gran oportunidad para purificarme y por medio de esa purificación salvar a muchos. Yo participo muchas ocasiones a visitar enfermitos, personas que están no solamente físicamente enfermos, sino también se sienten solos. Y qué gran oportunidad yo les invito a ellos, a que ese sufrimiento, por las dos razones principales, que se pasa eso muy común, sea remedio eficaz para la salvación suya, pero también la salvación de los que ven en ella cómo ella asume esa enfermedad, cómo ella asume ese estado de vida que tiene. Y eso los transforma a ellos. Que eso que dijo Luis, yo lo veo en esa cara de ellos. ¿Por qué sufro? ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? No. El propósito es la salvación tuya y la de muchos. Si nosotros comprendiéramos eso, la agenda de nosotros no fuera incompleta, sino es saber que la agenda nuestra es la de Dios, que Él ponga ahí todo lo que quiera. Ahora, que nos dé la gracia todos los días por la mañana para poder aceptar con gozo y alegría servirle a Él. Para servirle a Él sirviendo a los demás. Que seamos instrumentos de salvación a los demás. Amén. La oración de Adalberto. Bueno, déjeme dar, tengo a espaldas mías un wallpaper de San José y antes de la oración quiero hacer una pequeña mención sobre él. San José es un hombre de profundo silencio y humilde. Como cristianos estamos llamados a gritar al mundo el evangelio, pero para ello también es necesario saber ser silencioso, como lo fue San José. No responder los ataques del mundo con las mismas armas que lo hace él. Más bien, queridos hermanos, antes de la oración les quiero dejar, vamos a responder con amor, con testimonio humilde en este año, con nobleza y corazón manso. Vamos a contagiar a los demás de la paz que solo nos otorga Dios. Prudencia, fe, oración, silencio, humildad y amor son fundamentales para vencer toda batalla en este nuevo año que comienza. Nos ponemos en actitud de oración y comenzamos diciendo: amado Dios, las celebraciones del año nuevo ya han pasado y los primeros rayos de sol de este mes nos anuncian el nuevo año que ha llegado. En los primeros instantes de este 2021 me acerco hasta ti para darte gracias por tu amor, por tu constante guía y por tu valiosa compañía. Señor, en estos días estoy delante de ti para entregarte todo lo que tengo en el corazón. En él están mis anhelos, mis sueños, mis planes y también están mis angustias, mis miedos y mis tristezas. Todo lo que soy te lo entrego con confianza y devoción, pues sé que en ti mis súplicas siempre van a encontrar respuestas. Por favor, acompáñame y ayúdame a convertir mis propósitos en realidad. Te suplico que orientes a cada uno de mis pasos y permita que este sea un buen año para mí, para mi familia y para esta comunidad. Ayúdanos a crecer profesionalmente, a vivir en salud, bienestar y permítenos a cumplir con nuestras obligaciones y compromisos de la mejor manera posible. En este nuevo año también quiero vivir bajo tus designios y te pido que me ayudes a dejar atrás todo aquello que me hace mal. Por favor, rodéame con tu amor, dame fuerza de voluntad, susúrrame palabras de sabiduría y ayúdame a tomar buenas decisiones. Señor, en esta oración elevo a ti una petición que nace de lo más profundo de mi ser. Te pido que este 2021 me ayudes a seguir adelante, que nos ayudes a seguir adelante,
y a progresar con mi familia, con nuestras familias. Rodéanos con tu amor, líbranos de todo mal, de las ataduras injustas y del enemigo malvado. Y aún en medio de las dificultades estaremos tranquilos y confiados, pues sé que si me esfuerzo, tú abrirás puertas donde antes solo había muros. Amado Dios, en tus manos en tus manos ponemos este nuevo año y exclamo con fe y confianza: el Señor es mi pastor y en él nada me falta. Amén, amén, amén. 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 Y santa alegría. Santa alegría. Como decimos en cursillo, Cristo y yo, mayoría. Mayoría. Bastante. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hermano.